Ahora vamos a hacer este ejemplo donde me piden que el usuario introduzca dos enteros y esos dos enteros introducidos por el usuario se deben de mostrar en la pantalla, solo que en el orden inverso. Por ejemplo, aquí el usuario me dice que escribe dos números, el 5 y el 3, en el orden que aparece. ¿Qué es lo que me debe mostrar mi programa? Los números son 3 y 5. Eso es lo que debería de mostrar mi programa. Para eso vamos a comenzar a utilizar el programa para crear diagramas de flujo. Como podemos ver aquí, yo he creado los primeros pasos. Siempre va el inicio y el fin. El valor de N1 quiere decir que el usuario debe de introducir datos. N2 también me indica que debe introducir otro dato. Como dijimos ahí, primero debe introducir el 5, después debe introducir el 3. Bueno, tenemos algo nuevo aquí, que es este símbolo más, como nosotros lo conocemos, pero en nuestro caso este símbolo no se utiliza para suma, se utiliza para concatenar. ¿Qué es concatenar? Bueno, en este caso yo tengo una frase, los números son, de ahí debería ir el primer valor. Bueno, según el programa, primero debe ir el último valor que se escriba y después el primer valor que el usuario escriba. Entonces primero el usuario debe escribir N1, que sería 5, y sería 3 el segundo número. Entonces el programa diría, los números son N2, que es el segundo valor que escribió, y luego va a escribir N1. Como usted puede observar aquí, yo puse entre comillas lo que yo quiero que se muestre en pantalla. N2, yo no quiero que aparezca la palabra o la frase N2. Yo lo que quiero que aparezca es el valor que tiene N2. Por eso yo lo debo de poner así, para que el programa muestre el valor de la variable. Luego tenemos I, que también lo tenemos dentro de comillas porque yo quiero que el programa lo escriba tal cual. Y por último ponemos un símbolo de más para poner la variable N1. Bueno, para el siguiente ejemplo tenemos ya realizado nuestro diagrama de flujo. En este caso, como usted puede ver, ya están todos los valores conectados. Tenemos los datos de entrada que serían N1, N2 y el dato de salida. Me piden ahora que haga una prueba de escritorio y me tienen que dar los datos de entrada, que en este caso sería N1 y N2. Los datos se deben de escribir en el orden que se me dan a mí. Ahora, en este ejemplo yo tengo variables N1 y N2. Yo tengo que crear mi cuadro de variables N1 y N2, donde voy a guardar los valores de manera respectiva. Bueno, comencemos nuestro programa. Primero hacemos el inicio, luego pasamos a N1. N1 lo que quiere decir es que el usuario debe escribir algo. ¿Qué es ese algo? Este primer valor que me dan a mí. Entonces copiamos el 4. El usuario le debe dar Enter para que ese valor se ingrese. Luego comenzamos con N2 y es un nuevo dato de entrada. Usamos el siguiente que me den, en este caso sería 9. Ahora, como usted puede observar, el 4 fue el primer valor y ese 4 correspondía a N1, entonces yo debo de guardar en N1 ese valor de 4. El valor de 9 apareció cuando yo necesitaba N2, entonces en ese caso ahí vamos a colocar el valor de 9. El siguiente paso, como usted puede observar, es un dato de salida. Usted va a escribir lo que esté entre comillas tal cual. Por ejemplo, ahí dice los números son. Como usted puede ver aquí, yo puse el acento de la misma manera que aparece aquí, ¿verdad? Tiene que ser exactamente igual. Luego hay un espacio antes de llegar a las comillas y de ahí aparece N2. ¿Qué es N2? Bueno, es el valor que yo guardé. En este caso sería 9. Luego del 9 aparece I. Entonces le doy un espacio I. Y luego aparece N1, que en este caso N1 vale 4. Entonces
De esta manera yo he realizado la prueba de escritorio con los valores de 4 y 9. Bueno, en este programa, si usted puede observar, yo acabo de introducir el 4 y el 9. Pero si este programa lo hace una persona que no sabe para qué sirve este programa, él no podría saber que tiene que introducir un dato. Entonces vamos a modificar este diagrama de tal manera de que podamos interactuar más con el usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero le vamos a decir al usuario escriba un número. Ese valor le va a decir al usuario qué es lo que debe de hacer. En este caso va a escribir el primer valor. Otras personas prefieren poner escriba un entero para que ya sepa que el número que va a escribir es un entero. Después volvemos y le decimos escriba otro entero, de tal manera de que ya sabe el usuario que este número que va a escribir realmente tiene que escribir un número, no tiene que escribir, por ejemplo, una palabra o un número booleano, etc. Y por último le mostramos ese mensaje aquí. Entonces vamos a modificar este diagrama de flujo y vamos a introducir aquí antes de N1 un texto utilizando este símbolo que tenemos acá. Para eso vamos a trabajar nuevamente en nuestro programa para crear diagramas de flujo. Bueno, ya hemos mejorado nuestro programa. Ahora tenemos datos de entrada para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. Haremos una nueva prueba de escritorio siempre utilizando los mismos valores. Acá tenemos nuestra tabla de variables que sería N1 y N2. Comencemos. El primer texto entonces a mostrar en pantalla sería escriba un entero. El programa espera que yo ingrese un valor que en este caso es N1. Los datos se van a escribir conforme yo los reciba en la prueba de escritorio. El primer valor entonces a recibir sería 4. Este 4 lo vamos a guardar en N1 porque aquí este símbolo me está diciendo que debo de escribir ahí. En la siguiente parte me dice escriba otro entero y vamos a escribir el valor de N2 que sería 9. Una vez que lo tenemos ahí, escribimos el 9 dentro de la variable N2. Por último vamos a escribir los números son. De ahí sería N2, que en este caso es 9, es el primer valor. Y luego debo escribir el valor de N1 que sería 4. Como pueden ver, el programa de alguna manera puede interactuar mejor con el usuario, ya que estamos teniendo un diálogo, ¿verdad? El usuario sabe que le están pidiendo algo. Bueno, ahora haremos nuestro programa más funcional de tal manera que nosotros tengamos que trabajar un poco menos y el usuario siempre sabrá lo que tiene que hacer. En este caso hemos eliminado los dos textos de salida y solo hemos dejado uno. También antes tenía dos valores de entrada, ahora solamente tengo uno y funciona de la misma manera. Vamos a comenzar esta prueba de escritorio con estos dos valores. Siempre tenemos nuestra tabla de variables ahí cerca. Lo primero sería escribir los dos enteros. Ahora le estamos pidiendo al usuario que escriba los dos valores, no solamente uno. Aquí le está pidiendo N1, que en este caso sería 2. El usuario debe dar Enter para poder pedir el siguiente valor. Para saber que son dos valores, nosotros lo vamos a separar con una coma. Este 2 se debe guardar en N1. Luego el programa está pidiendo el valor de N2, que sería menos 1. El usuario le vuelve a dar Enter, este valor de menos 1 se guarda aquí. Y por último se va a imprimir la última línea que dice los números son. N2, que en este caso vale menos 1, como lo podemos ver en nuestra tabla de variables, y N1 que vale 2. De esta manera nuestro programa hace lo mismo en menos líneas de código, nosotros tenemos que escribir menos y siempre sigue siendo entendible para el usuario.
La forma que usted prefiera, esa es la adecuada. Las tres formas son válidas. Al final el resultado es el mismo. Siempre lo correcto es que el usuario tenga un mensaje donde él sepa lo que tiene que hacer. Bueno, ahora haremos el siguiente programa donde me pide que el usuario debe ingresar dos números enteros y esos dos números enteros yo debo determinar la suma. En este caso nosotros vamos a usar las variables num1 y num2. Estas variables serán las que el usuario debe de escribir. También yo necesito una variable donde yo debo guardar la suma. Bueno, entonces pasaremos ahora a la utilización de nuestro programa nuevamente y aquí ya tenemos hecho el mismo. Podemos observar que tiene cierta similitud con el programa anterior. Primero le pedimos al usuario que escriba dos números. Ese usuario debe escribir num1 y num2. Y tenemos algo nuevo aquí que nosotros llamamos como las actividades de asignación, donde yo voy a hacer suma, resta y cualquier tipo de operaciones algebraicas, lógicas o booleanas. Entonces yo voy a decir que la suma va a ser igual a la primera variable que escribe el usuario más la segunda variable que escribe el usuario. Tenemos que tomar en cuenta que aquí el más no se utiliza para concatenar, simplemente hace su operación, que en este caso es la suma. Por último, tenemos un mensaje de salida donde decimos que la suma es más y yo estoy llamando a la variable que yo acabo de crear en el símbolo anterior. Bueno, para el ejemplo anterior vamos a realizar ahora una prueba de escritorio con los datos 8 y 2. En este caso, fíjese que tenemos la variable num1, num2, pero también ha aparecido una nueva variable más que esta va a resultar de la suma de num1 y num2. Esta variable nosotros la denominamos como sum. Por eso mi tabla de variables ahora tiene tres variables y son las que se deben llenar según se vaya haciendo el programa. Comencemos. El primer símbolo me dice que debo de escriba dos enteros. Luego el programa espera que yo escriba num1, que en este caso sería 8. Una vez que el usuario le dé enter, ese valor se va a guardar aquí en esta casilla de memoria. Luego el programa espera que yo ingrese el valor de num2, que en este caso sería 2. Una vez que le demos enter, ese valor debe de guardarse aquí. Luego existe una variable que se llama sum, donde yo voy a guardar la suma de num1 más num2, que en este caso sería 8 más 2, sería 10. Ese valor no aparece todavía en el programa, simplemente se hizo la operación y se guardó en una casilla de memoria. Por último, tenemos esta parte que dice la suma es. Y luego aparece más sum, que en este caso sum es 10. Esa sería nuestra prueba de escritorio con sus respectivas variables. En este caso hemos utilizado una operación que es una suma, pero las operaciones que podemos realizar aquí son cualquiera de las aritméticas que hemos visto anteriormente. Bueno, ahora vamos a tratar de resolver el siguiente problema. Nos pide que hagamos un diagrama de flujo donde yo tengo dos enteros y quieren que determine el cociente de esos dos enteros, o sea, realizar la división de esos dos números y quitar la parte decimal. Es lo que nosotros conocimos como la división entera. Y también nos piden que determinemos el residuo de esta división. Eso es lo que nosotros vimos o conocimos como el módulo. Para eso vamos entonces a utilizar nuestro programa. Aquí ya tengo creado el diagrama de flujo. Como podemos ver, la base sigue siendo la misma, solamente me piden dos enteros, n1, n2. Yo voy a escribir esos dos enteros y luego haré las operaciones correspondientes. Como podemos ver aquí, me piden que encuentre el cociente.
el cociente va a ser n1 div n2, de tal manera que esta división entera me va a quitar la parte decimal y me dará el cociente de esa división. Después tenemos el residuo. El residuo es n1 mod n2. Este va a ser el sobrante de la división. Por último, vamos a mostrar nuestros resultados de la siguiente manera. Si usted observa, pongo entre comillas lo que yo quiero que el usuario mire tal cual. En este caso dice el cociente es mac y aquí ponemos coc. Coc es esta variable donde yo estoy guardando el cociente. Luego más y luego vuelvo a abrir comillas. Y el residuo es, cierro comillas para ver tal cual este mensaje que dice y el residuo es. Por último, le agrego el más y agrego la variable res que conocemos como el residuo. Entonces, esta es la forma de realizar nuestro diagrama de flujo.